Hola, bienvenidos y bienvenidas a estas nuevas cápsulas literarias. En estas nuevas cápsulas literarias vamos a hablar de escritura creativa, vamos a hablar de tips, de recomendaciones, de algunos elementos de la escritura. En esta ocasión, y para empezar a hablar de la escritura al desnudo, vamos a hablar acerca de la composición literaria. A menudo se habla de la composición literaria. Esto es un elemento, digámoslo, un tanto antiguo. Desde los romanos ya se hablaba de la composición. Se hablaba de la composición de textos, sobre todo para la exposición de las ideas. Entonces, este elemento de la composición de textos, de la composición literaria, es bastante antiguo. Puede rastrearse también en los romanos. Podemos pensar en la composición literaria como un proceso que guía la creación de un texto. Es precisamente una guía y no una camisa de fuerza. La composición literaria es algo que puede ser muy útil a la hora de componer textos. Para crear un texto desde la composición literaria se parte de la premisa de que hay que organizar la información, hay que organizar los hechos, si es algo narrativo, un texto narrativo el que vamos a escribir, hay que organizar las ideas, si vamos a escribir un ensayo o un texto, digámoslo, de opinión. Por otra parte, habría que organizar los sentimientos, las ideas, los pensamientos, las sensaciones que se quieran transmitir, por ejemplo, si se va a escribir un poema. La composición literaria implica entonces una planeación de los textos, implica que hay que pensar lo que vamos a escribir, meditar sobre eso, reflexionar sobre eso. La composición, ya lo había dicho, es una guía, más no una camisa de fuerza. No siempre deberíamos crear los textos de una sola manera. Más adelante, en otro video, podría hablar precisamente de esta cuestión. Hay distintas formas de crear. Sin embargo, quisiera compartir esta de la composición literaria, dado de que a partir de la composición literaria se puede diagnosticar, se puede dar cuenta las personas si en algún momento fallan en algún paso de la creación. Vamos a ver cuáles son las etapas o las fases y vamos a identificar por qué podría fallarse a la hora de crear un texto. La primera etapa de la composición literaria es la invención. Es ese primer paso que consiste en elegir un tema, en buscar información, en nutrir, digámoslo, en investigación se suele decir antecedentes. Esto puede ser muy útil a la hora de crear un texto. Buscar, rastrear qué obras literarias han escrito sobre ese tema del cual vamos a escribir. Esto puede funcionar como una forma de inspiración o como una forma a través de la cual podríamos reaccionar. Es decir, podemos crear algo muy parecido a lo que ya se ha hecho o podemos crear algo que reaccione frente a eso que ya se ha hecho. Retomando entonces, se realiza la elección del tema. A veces ese tema se impone porque lo conocemos, porque nos gusta, porque lo estamos viviendo, etcétera, etcétera. Se busca la información, recomiendo mucho este paso, digámoslo, de buscar información, porque puede brindarnos ideas adicionales en las cuales podríamos no haber pensado. También entonces buscar, por ejemplo, voy a escribir un poema acerca del amor. Podría leer novelas, podría leer cuentos, podría leer otros poemas. ¿Por qué no necesariamente otros poemas? Porque en otros cuentos, porque en las novelas podría encontrar muchas más ideas que podrían nutrir ese poema que yo fuese a escribir. Finalmente, en este primer paso de invención, también es muy útil entonces buscar antecedentes que tengan relación con el arte. Se pueden buscar pinturas, se pueden buscar esculturas, videos, películas,
etcétera, etcétera. Después de la invención, que es esa primera etapa, que es esa primera fase, viene la disposición. Una vez recolectada la información, tratamos de organizarla, tratamos de darle una forma a esa información, especialmente si se trata, por ejemplo, de un texto argumentativo. Esto puede ser muy útil, organizar esa información de tal manera que descartemos los temas que no van a ser útiles y finalmente seleccionemos los que van a ser fundamentales. Para organizar la información, recomiendo mapas conceptuales, recomiendo diagramas de flujo, recomiendo realizar, por ejemplo, gráficas. Las gráficas pueden ser muy útiles en ciertas ocasiones, por ejemplo, en un cuento en el cual se vaya a saltar hacia el pasado y también en el cual se vaya a saltar, por ejemplo, al futuro. Lo primero sería una analepsis, lo segundo sería una prolepsis. Esto de realizar gráficas puede ser muy útil, dado de que entonces en un tablero podríamos realizar una gráfica de la historia y esos momentos en los cuales se va hacia el pasado, en el cual entonces el personaje, digamos, lo recuerda o relata algo que ocurrió antes. Y también esos momentos en los cuales tiene premoniciones o narra algo que pasó después de ese momento en el cual se encuentra la narración. Retomemos, entonces en la disposición se organiza la información, se pueden realizar gráficas para organizar dicha información, se aclaran las ideas y se descartan las que son innecesarias. Pasamos finalmente a la elocución. La elocución es la realización de ese primer borrador de un texto, ese primer borrador que a veces escribe un poco, digámoslo, rápido, un poco con ese afán, con esa pasión de esas ideas que nos están llegando. Luego de la escritura de ese primer borrador viene el primer retoque. Ese primer retoque es necesario, es fundamental, sin embargo, no es definitivo. Después de ese primer retoque viene lo que es la edición propiamente dicha. También a veces es conocida como retoque. Y en este punto, que en realidad es bastante extenso, la edición es un proceso bastante dispendioso, creo que es lo fundamental de la escritura, es donde se van a hacer muchas tareas que le van a dar un valor agregado a los textos. Para el proceso de la edición se sugiere, por ejemplo, realizar la titulación de los textos. Para la titulación se sugiere, por ejemplo, realizar una lista de títulos y luego de realizarlos, escoger el que sea más adecuado al fin del texto. También en la edición se revisan las palabras, el léxico, que sean las palabras adecuadas al tono que se emplea, digámoslo, en la narración o en el ensayo o en el poema. Se revisa la ortografía, la semántica y muchos otros factores como la coherencia, la cohesión, se revisa la estructura toda del texto, su unidad de efecto. Se valora finalmente la forma y el fondo de este texto y personalmente sugiero tres elementos para revisar en las ediciones, tres elementos o tres niveles. El nivel de las oraciones o las frases, en donde se va a revisar, por ejemplo, la puntuación, las tildes, las palabras, la ortografía de las mismas. Luego de revisar el nivel de las oraciones vendría el nivel de los párrafos. En el nivel de los párrafos, si se escribe un texto narrativo, entonces habría que revisar, por ejemplo, las escenas de ese texto. Si el texto es poético, entonces habría que revisar las estrofas, la unidad de cada una de las estrofas del poema. Y finalmente se revisaría lo que es la estructura, la unidad de efecto del texto. Y para hacer ello es necesario conocer muy bien cada uno de los géneros que se pueden escribir.
Entonces, si se escribe un cuento, es necesario conocer los elementos narratológicos o los elementos narrativos, la construcción del personaje, la construcción de la atmósfera, el tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. Todo esto habría que revisarlo si se escribe un poema, observar si se escribió con rima, con una métrica específica, o si se escribió en verso libre, y entonces observar asuntos como la creación de imágenes, el ritmo, etcétera, etcétera. Finalmente, si se escribe, por ejemplo, un ensayo, observar cómo se desglosan los argumentos, cómo la hipótesis general se ve apoyada por los argumentos que se desarrollan a lo largo del texto, cómo concluye. Todos los elementos que son propios de un texto se evalúan entonces en el proceso de la edición. Por eso es tan importante y por eso enfatizo en este proceso de la edición. Se suele recomendar para la edición dejar descansar los textos mucho tiempo porque eso nos permite crear una distancia con los textos que hemos creado para que no estemos tan enamorados de ellos y entonces seamos un poco más realistas a la hora de observarlos. Cuando terminamos un texto, lo vemos un poco desde los ojos del enamoramiento, de la idealización del mismo, y entonces no somos capaces de verlos con una mirada más realista. Anton Chekhov, el escritor ruso, recomendaba dejar descansar un texto una vez escrito, por lo menos un año, para crear esa distancia y poder observarlo de una manera mucho más realista. Y poder finalmente identificar esos errores que nosotros mismos cometemos. En este paso, en esta fase, en esta etapa, se recomienda bastante compartir nuestro texto con una persona que lea literatura, una persona que nos dé una impresión general del mismo. Esta lectura por parte de un lector, de una lectora, puede darnos una impresión general, digámoslo desde un punto de vista literario. Sin embargo, también existe la figura de la persona que edita, el editor, la editora, puede hacernos muchas más observaciones de fondo del texto. El editor, la editora, conocedor entonces de todos los elementos narrativos, de construcción de poemas, etcétera, puede ayudarnos bastante a identificar esos asuntos puntuales en los cuales fallamos. La persona que nos edita entonces nos permite identificar todos esos elementos narrativos, o sea de la poesía o sea del ensayo, en los cuales cometemos errores. Es importante la mirada de un tercero porque a menudo no somos capaces de identificar esos errores que cometemos. Entonces es bastante recomendable buscar a una persona que nos lea en unos términos generales. A veces los llaman y las llaman lectores y lectoras alfa y beta. Y finalmente también está esta figura que es bastante importante de el editor, una persona que ya escribe literatura, que lee bastante, que es capaz de observar esos errores que cometemos y que además nos puede sugerir las maneras de cómo solucionarlo. Ese es en términos generales el proceso de la composición. Vamos a pensarlo ahora desde los bloqueos literarios. A menudo las personas se sientan a escribir frente al computador sin ideas, digámoslo, previas. Ya había mencionado que en el proceso de la invención es fundamental, por ejemplo, tener incluso antecedentes, conocer bastante ese tema, haberlo incluso vivido es muy útil porque ya lo conocemos como la palma de la mano, entonces eso nos va a permitir fluir a la hora de escribirlo. Si no hemos pensado, si no hemos fantaseado lo que va a ser el texto de manera clara en nuestra cabeza, es muy lógico que a menudo la página se quede en blanco o que empecemos a escribir y nos bloqueemos, no sabemos cómo va a continuar ese texto. En la disposición también se pueden pensar asuntos que pueden ayudarnos a evitar los bloqueos.
Ya había mencionado que en la disposición se pueden realizar gráficas. A menudo le ocurre a ciertas personas que empiezan a escribir y dicen, no sé cómo voy a continuar esta escena, cómo la voy a ejecutar, cómo la voy a llevar adelante. Entonces, en este asunto de la disposición, ya se había sugerido el realizar gráficas, se puede identificar de una manera bastante clara que va a ir al principio, el medio, al final. Para ello, las gráficas, de nuevo, pueden ser muy útiles. Todo lo que he mencionado desde el punto de vista de la creatividad, en la fase de la invención, de la disposición, contribuye de manera directa en ese primer borrador. Si tenemos el texto bastante imaginado, si tenemos información que nos alimente lo que queremos hacer, si tenemos listo entonces esa información e incluso tenemos una gráfica, cuando vayamos a escribir la elocución, ese primer borrador, creo que eso va a fluir mucho más que si no hay nada claro antes de sentarse a escribir. Y finalmente, el asunto de la edición también es un asunto que es muy útil porque entonces ahí podemos identificar muchos errores para tratar de no volverlos a cometer. Esta era la primera cápsula de escritura creativa. Nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video.